Bueno, entonces vamos a seguir con con las clases. Estamos viendo ahorita las técnicas para el apaciguamiento de pensamientos que nos distraen, que nos perturban, que nos molestan, que no nos dejan estar tranquilos, felices. ¿Alguien podría ir y sí, porfa? Y entonces nosotros hemos visto ya algunas técnicas. Vimos la primera, que es la de sustitución. Vimos la técnica que era de reflexión sobre los peligros de albergar pensamientos insanos que nos molestan. Y vimos la clase pasada la técnica de ignorar u olvidar, ¿no? También estos pensamientos que nos molestan. Ahí nos quedamos en ignorar. Ajá. Ahorita hacemos la revisión de la clase pasada. Y adelante, por favor. Aguas nada más con él. Pásale. Gracias, ¿cómo están todos? Bien. Sí, vamos a retomar así la última, que fue la de ignorar. Básicamente esto significa, en cada una de las técnicas hemos dado como una metáfora o un símil, una imagen que nos da una idea de lo que es la técnica. Entonces, en esta técnica de olvidar o ignorar, decíamos que es como una persona que tiene buena vista y cuando ve algo desagradable simplemente cierra los ojos o voltea la mirada hacia otro lugar, ¿no? Y no, pero es que tengo aquí el mejor, sí. Entonces, la técnica pues es basada simplemente en que cuando tenemos un pensamiento que nos está molestando, nosotros vamos buscando cuál es la técnica que como nos funciona mejor. Ya dijimos también en la clase pasada que no se trata de que las vayamos aplicando en orden, sino que a veces es la que tengamos más a la mano realmente, ¿no? Ya también habíamos dicho que en realidad todas estas técnicas ya a veces las usamos nosotros por sobrevivencia, por sentido común, pero si nosotros las hacemos conscientes, las estructuramos como estrategias, ¿no? Mentales. Pásale. Entonces las podemos convertir en verdaderas herramientas que nos ayuden para este objetivo de tener tranquilidad mental y balance mental. Entonces, en este sentido de ignorar o olvidar los pensamientos, simplemente dijimos que teníamos opciones, que podemos dedicarnos a hacer otras cosas, como por ejemplo, ponernos dijimos que la mejor opción era hacer acciones buenas para los demás. O sea que si algo nos está agobiando un pensamiento, nos podemos ocupar de ir y hacer algo o ayudar a alguien. O sea, podemos ir a ayudar a alguien no sé, a hacer algo de comer o a ayudar a una persona, a un familiar o algo de beneficio, de generosidad. Y entonces eso ocupa nuestra mente, además en algo bueno. Entonces ahí tenemos doble beneficio. Teníamos el beneficio de nosotros ocupar nuestra mente, concentrarnos en algo que es de beneficio también para nosotros y para alguien más, y obviamente pues la persona que se vea beneficiada, ¿no? Podría ser, digamos, personas cercanas a nosotros, familiares, alguien que necesite ayuda, llevarle comida a alguien que lo necesite, o también nuestras mascotas, no sé, o sea, las posibilidades son muy grandes, y esa planteamos que era como la mejor opción, ¿no? Al final, o sea, y es una forma de ignorar completamente lo que estamos haciendo, ¿no? Y también a veces cuando nos están agobiando los pensamientos, a veces nosotros, por ejemplo, que hemos aprendido también la técnica de dirigir nuestra atención a ello, esa es una forma también muy útil de lidiar con eso. Pero si eso nos va a generar como más discursividad en la mente, como más confusión, entonces a veces lo mejor es olvidar de tajo todo. También en los monasterios, en los retiros de meditación, a veces en retiros largos, ¿no? A veces esa es una opción que los maestros dan a los meditadores. Cuando el meditador va y está queriendo concentrar su mente para obtener tranquilidad mental, el meditador a veces es agobiado, ¿no? Por pensamientos que le perturban de asuntos de su vida, ¿no? Y no lo dejan en paz. Entonces a veces lo que los maestros les dicen es justamente este método. Le dicen, deje de meditar, vaya y ayuda en la cocina, vaya, incluso a veces le dicen, vaya a ver los arbolitos y los pajaritos y todo, ¿no? Sí, porque a veces si uno mismo está repasando las cosas, entonces uno empieza a nutrir si lo estamos agarrando mal. Ajá. Entonces, en verdad la atención puede ser una forma también de superar también estos pensamientos, pero si nosotros lo que notamos es que eso está generando más discursividad o agitación en nuestra mente,
esta técnica puede ser la ideal, o sea, de que realmente abandonamos pensar sobre el asunto, pero el chiste es ocuparnos en algo. Ujú. Entonces decíamos que una era eso, o sea, que la mejor opción, ¿no? Creo que dijimos que era pues esa, porque habían otras como leer un libro que nos inspire, o decir cosas que sepamos en voz alta, frases inspiradoras también, ordenar cosas de la casa, nos ocupa, o sea, algún espacio que tuviéramos pendiente ahí de, este espacio no lo he arreglado porque lo he estado como postergando, ¿no? Entonces esa puede ser una opción de que ocupemos nuestra mente, porque a veces lo que sucede en la mente es que en cuanto nos empezamos a ocupar en otra cosa que requiere nuestra concentración, ya ahí cortamos de tajo toda esta energía, toda esta inercia mental del pensamiento que ya venía acumulando y que nos venía como agobiando. Entonces el primer, o sea, ese es el por qué funciona este método, ¿no? El fundamento. Porque lo primero que hacemos es que cortamos de tajo esa fuerza, esa inercia que ya ha venido acumulando este pensamiento que nos agobia. Entonces nosotros cuando nos empezamos a ocupar en otra cosa que requiere nuestra atención, nuestro esfuerzo, por eso por ejemplo decíamos que decir algo que uno se sepa de memoria en voz alta, porque eso forza a la mente a que se concentre en eso, se desvíe, entonces cortamos de tajo eso, y entonces el tiempo que nosotros estamos ocupando en esta actividad, estamos dejando que se agote, que se caiga toda esa energía que trae ese pensamiento. Entonces cuando menos nos damos cuenta, el pensamiento ya perdió su fuerza y realmente nos abandona y nuestra mente se estabiliza. Por eso esta también es una buena opción. Acuérdense, no tenemos que ir en orden. Si esta de repente es la mejor opción, adelante, ¿sí? O sea, lo importante es que nosotros ya vimos que cuando tenemos pensamientos insanos, o sea, que nos están molestando, nos están perturbando y nos quitan nuestra tranquilidad mental, sabemos que no debemos dejarlos ahí. O sea, lo importante es que reconozcamos su peligro. ¿Por qué? Porque están dejando y están como cavando en nuestra tranquilidad, o sea, están funcionando como elementos perturbadores, y mientras más los dejemos ahí, más profundas son sus raíces que echa y más difícil son sacarlos y más trabajo nos va a costar superarlos. Entonces eso es importante con el segundo método, que era reflexionando sobre los peligros de albergar estos pensamientos insanos. Hacemos nada más la recapitulación de que cómo reconocemos que es un pensamiento insano, porque reconocemos algunas de las tres raíces insanas que ya habíamos hablado, que era la codicia o avaricia. Esa es una. La otra, que era la aversión o el odio, el enojo, es la misma. Y la otra, que era la ignorancia. Ya habíamos dicho que la ignorancia es como pensamiento, ese estado mental que quiere minorizar los efectos negativos de los otros dos. O cuando está solita, cuando no, porque dijimos que el apego, la codicia, la avaricia siempre viene acompañada de ignorancia, igual el enojo o la aversión, siempre vienen con ignorancia. Pero a veces la ignorancia puede venir solita. ¿Y cómo la identificamos? Cuando estamos teniendo una percepción irreal de las cosas, de los fenómenos, de las personas, de las situaciones. Ajá. A veces estamos viviendo una experiencia, una situación, y la percibimos de tal manera y eso nos angustia. Y entonces nosotros empezamos a elaborar pensamientos en base a esa percepción que tenemos nosotros de esa condición, de esa situación. Y después a veces resulta que cuando nosotros, esto va a venir al caso de la técnica de hoy, descubrimos que la forma en la que nosotros percibimos algo no era la correcta. Y nos damos cuenta de que nos estábamos preocupando innecesariamente. Entonces ahí es cuando tenemos también la ignorancia solita, manifiesta en nuestra mente, cuando estamos percibiendo las cosas como no son. Entonces tiene dos aspectos: percibimos las cosas como no son o las percibimos distorsionadas. Ajá. O sea, vemos algo que en realidad nos puede traer un daño, lo vemos como algo bueno. Hablábamos, por ejemplo, de tolerar o aceptar agresión, por ejemplo, violencia familiar, por ejemplo. O sea, cuando lo notamos algo así como lo normal, decimos, bueno, pues es que esto es lo normal, ¿no? Entonces esa es la ignorancia que está minorizando las cosas, que está ocultando los riesgos, que nos está, exacto, justificamos y nos está haciendo percibir las cosas como no son realmente. Y el otro aspecto es simplemente no ver las cosas. O sea, de que no, por ejemplo, es todo lo que trabajamos en el enojo, ¿se acuerdan? O sea, de que realmente no percibíamos que el enojo podía ser algo peligroso. O sea, ahí la ignorancia está jugando como no ver. Entonces, eso nos genera visiones erróneas, nos genera visiones de la vida, de la realidad, ajá,
que nos van a meter en problemas cuando tenemos que enfrentar situaciones. Ajá. Entonces, la siguiente técnica que vamos a ver hoy se llama la de análisis de causas. ¿Este es otro método? Este es otro método. Van a ser 5 en total. Este viene a ser el cuarto, ¿no? Perdón, uno de sección 2 ignorar. ¿Cuál es el 3? El 3 es, no, el 2, el primero era sustitución. Ah, una sustitución. Sí, o sea, sustituimos, dijimos que podíamos sustituir, en los pensamientos podemos sustituir nada más o el objeto del pensamiento o la manera en que reacciona nuestra mente al objeto. Ajá. Hablamos de los elementos que estaban fuera de nuestro control y los que sí podíamos nosotros influenciar en ellos. Entonces, de acuerdo a la situación específica, podíamos o cambiar el objeto por uno que nos produzca una reacción diferente o trabajar sobre la misma reacción de la mente, ¿no? O sea, si hablamos sobre si la reacción era al objeto, si era un objeto animado o inanimado, o sea, si eran personas o seres o si eran cosas, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada uno, dimos opciones, ¿no? Y en la técnica de hoy, que se llama análisis de causas, les voy a decir más o menos qué es lo que dice, ¿no? O sea, esto lo que dice es que nosotros a veces tenemos pensamientos, ajá, y nos están perturbando. Hay una agitación en la mente, o sea, que no podemos enfocar bien las cosas. Y eso nos hace sentirnos como que no vemos salida, ¿no? Nos sentimos como atrapados en ese círculo como entre de sensaciones, porque a veces los pensamientos no son muy claros también, y a veces no los percibimos como tales, como pensamientos, sino a veces son como sensaciones o emociones, ¿no? Pero estas emociones y esas sensaciones, generalmente, la mayoría de las veces están relacionadas o están conectadas con una idea, con un pensamiento. Entonces, en este método lo que vamos a hacer es buscar entablar esa conexión, esa relación entre las sensaciones o las emociones que estamos teniendo, que son desagradables, y el pensamiento que las está produciendo. Uh-huh. Entonces, el símil o la figura que nos da la enseñanza es de una persona que va corriendo. Y entonces dice, si esta persona que va corriendo se detuviera, uh-huh, y una vez que está detenida, está parada, ¿no? Una vez que está parada, la persona dice, ¿y si en lugar de estar parado yo me sentara? Y entonces la persona se sienta. Y una vez que está sentada, la persona dice, ¿y si en lugar de estar sentada yo me acostara? Y se acuesta la persona, ¿no? Entonces, la idea es de ir de una forma más elaborada o más compleja de los pensamientos o de las situaciones que estamos viviendo, a irlas entendiendo en su causa a fenómenos o pensamientos más simples, más sencillos. Esto dicen los maestros que es un poquito como el psicoanálisis budista, ¿no? La diferencia es que el psicoanálisis va a causas que pueden ser muy pasadas, por ejemplo, de la infancia o de eventos muy atrás en el tiempo. Y la diferencia fundamental es esta, que en esta técnica o en este método no vamos a ir así a causas tan pasadas, sino vamos a ir a las causas tan inmediatas de nuestra experiencia presente. O sea, tenemos un pensamiento que nos está molestando, pero ese pensamiento lo está originando algo. Entonces lo que vamos a hacer es encaminar la mente, dirigir nuestra atención a qué es lo que está originando ese pensamiento, ¿no? O sea, nosotros nos hacemos preguntas como, ¿debido a qué causa surge este pensamiento? O sea, exploramos, deliberadamente mandamos nuestra atención y nos preguntamos, ¿no? ¿A qué causa está surgiendo, debido a qué causa está surgiendo este pensamiento? ¿Debido a qué condición surge este pensamiento? ¿Debido a qué motivo surge este pensamiento? Uh-huh. O sea, nosotros vamos a ir a la fuente del pensamiento, o sea, así lo vamos a pensar, así vamos a dirigir nuestra mente. Y la teoría es que si nosotros contactamos la causa del pensamiento, la mente se apacigua. Entonces, aquí tenemos un poquito el mismo efecto que con la técnica pasada de ignorar u olvidar. El momento que nosotros nos cuestionamos y nos preguntamos, ya también estamos como haciendo un corte, detenemos esa inercia de la mente de que está envuelta, que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en ese ciclo de sensación, pensamiento y agobio.
Entonces, el momento que nosotros ya con el trabajo que estamos haciendo de meditación en la atención, toda esta herramienta que estamos aprendiendo de estar atentos a nuestro estado mental, a nuestras emociones, identificamos, ¿no?, que tenemos esto que nos está agobiando, y entonces podemos utilizar esta técnica y decir, bueno, y este pensamiento que estoy teniendo que me está siguiendo ya todo el día, ya me di cuenta que llevo 1 hora, estoy en una actividad en mi casa, en el trabajo, y no dejo de pensar en lo mismo. Entonces yo me puedo preguntar, ¿y este pensamiento de dónde viene? ¿Qué lo está provocando? ¿Qué evento? ¿Qué condición? Ajá. Entonces empezamos a explorar en nuestra experiencia presente, ¿qué está exactamente antes de que surge ese pensamiento? O sea, tenemos que buscarlo en nosotros mismos, no fuera, sino en nuestra experiencia, ¿qué es lo que está produciendo ese pensamiento? Entonces, lo que dice la técnica es que si nosotros contactamos esa causa, se dice que la causa se apacigua, y apaciguándose la causa, se apacigua la mente, se calma, se tranquiliza. ¿La preocupación sería una emoción? La preocupación es un estado mental y puede tener un efecto en nuestro cuerpo, en una reacción fisiológica o corporal, ¿no? A lo mejor empezamos con taquicardia, sudoración en las manos, ¿no? Pero va a venir primero de un estado mental y puede venir acompañado, hay que ver las raíces. O sea, estamos preocupados, pero ¿qué significa eso? O sea, si detectamos que estamos rechazando una situación que nos está generando angustia, miedo o enojo, entonces sabemos que tenemos una raíz insana de enojo, de aversión, ¿no? Entonces ya estamos identificando ahí. También habíamos dicho en la técnica de sustitución que aplicamos los opuestos, porque decíamos, o sea, tenemos una fogata, entonces realmente la fogata vamos a decir que es el pensamiento insano. Entonces tenemos muchas formas de apagar ese fuego, muchas técnicas de apaciguar ese pensamiento. Podemos aplicar la que queramos, todas funcionan, pero hay algunas que van a funcionar mejor porque son la opuesta. O sea, si tenemos en el caso de el estado mental de aversión, de enojo, vamos a poner el símil de que si es fuego, pues le echamos agua, porque podemos apagar el fuego a pisotones, a palazos, a todo, ¿no? Pero a lo mejor queda por ahí, nos vamos a tardar más y queda por ahí una brasita, una chispita. Pero ¿qué pasa si le echamos la cubetada de agua, que es el opuesto completo, ¿no? Entonces tenemos también el trabajo de cultura mental del amor benevolente, que es exactamente el estado mental opuesto a el estado mental de aversión. Entonces nosotros aplicamos la técnica del elemento opuesto. Esa va a ser como la que va a funcionar más tajantemente. Entonces, en el caso de la preocupación, pues habríamos que rastrear. Lo más seguro es que tenemos una mente de aversión. Entonces nosotros podemos ahí dirigir nuestra mente deliberadamente hacia la práctica de amor benevolente. Pero ¿por qué, por ejemplo, por qué de aversión? Bueno, es que acuérdense que aversión tiene toda una gama de variedades del estado mental. O sea, tenemos el aspecto pasivo y el aspecto activo. Entonces, en la aversión vamos a tener también miedo, angustia, ansiedad, todas las sensaciones corporales que son desagradables. ¿Se acuerdan que les enseñé una vez la tablita de estados mentales, ¿no? Que tenemos dos estados mentales con aversión solamente, dos conciencias con estado de enojo. Y esas vienen acompañadas siempre de sensación desagradable. Entonces, si nosotros identificamos hola, buenas tardes. Sí, otra sillita. Entonces, si nosotros identificamos una sensación desagradable en nuestro cuerpo, no hay duda. Ya sabemos nosotros que el estado mental que está en nosotros es aversión. O sea, puede ser una de las gamas, ¿no? Porque tenemos miedo, angustia, preocupación, tenemos pesar, pena, lamento, tenemos ira, cólera o desesperación, ¿no? Que habíamos visto que era el extremo total del enojo, ¿no? Bueno, entonces en esta técnica de ir a la causa de la causa, a veces sucede que contactamos la causa inmediata del por ejemplo, tenemos un pensamiento y decimos, bueno, ¿por qué tengo este pensamiento? Y entonces en el momento que me pregunto, veo que tengo un recuerdo a lo mejor de alguien que me dijo algo, o de algo que yo vi. Y entonces contacto esa causa. Dices, es que estoy teniendo eso, porque está esta condición. Pero a veces puede suceder que contacto la causa y el pensamiento sigue. Entonces lo que dice la técnica es que entonces vamos a la causa de la causa.
Y así vamos, Como ¿sí? cebollita, ¿no? Ajá, como una cebollita, vamos a la causa, de la causa hacia atrás. Porque, por ejemplo, si yo me acuerdo de cuando estuve casada, Ajá. yo no quiero pensar eso. Ajá, bueno, escuchaba yo una plática de un maestro que le decía en un retiro de meditación, le decía, estaba hablando sobre estas técnicas, decía, ay, maestro, dice, ¿y cómo puedo hacer para ya no pensar? ¿No? Sí, ándale, sí, ya no. Sí, hay veces que o ya no dices, acordarse ya, de esto. O sea, piedad, bueno, ¿no? Ya. yo sé que fueron muchos años, ¿no? Yo quisiera borrarlos. Así, borrar. Pero no se puede, luego sí se vienen recuerdos o pensar en la persona, o sea, pienso, ¿qué estará haciendo? Y digo, ay, ¿por qué? ¿Qué me importa? Bueno, ¿se acuerdan? Vimos una primera clase que primero vimos qué era el pensamiento y qué lo estaba condicionando. Y vimos que había cosas que podíamos nosotros influir y cosas que no. Ujú. Pero bueno, les termino de decir, este maestro decía, bueno, tenemos dos opciones. O trabajamos en las técnicas y nos hacemos maestros del pensamiento, que se acuerdan que es la primera frase con la que empieza este discurso, ¿no? Que uno, haciendo maestría en estas técnicas, uno se vuelve un maestro de los cursos del pensamiento. Entonces eso significa que uno piensa lo que quiere pensar y no piensa lo que uno no quiere pensar. Por eso les decía, nosotros ya hacemos estas cosas en nuestra vida cotidiana, pero las hacemos para sobrevivir, así como por sentido común. Pero si nosotros las convertimos sistemáticamente en una estrategia, una técnica que nosotros tengamos, nos apoderemos de esta técnica, la practiquemos, hagamos un hábito de hacer este tipo de ejercicios en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria, hacemos maestría y vamos a empezar a ver que empezamos a tener una influencia sobre lo que queremos pensar y lo que no queremos pensar, ¿sí? La última causa que vamos a ver hoy también es la del ejercicio de la voluntad. La quinta, ahorita vamos a ver eso. O sea, Tú nos pusiste un ejemplo del alacrán que se prende en el fuego y que lo único que le faltaba era la oportunidad para... no, está bueno, a ver, nos lo compartes al ratito. No. Vete acordando, ¿no? Bueno, entonces, y la otra opción, y la otra opción, pero esta es no es para tomarla literalmente, sino para analizarla más en profundidad. Dice el maestro. La otra es, ¿por qué a veces cuando estamos dormidos no pensamos? ¿Sí? A veces estamos soñando. Ajá, Pero cuando no estamos soñando a veces, o sea, o estamos soñando o estamos en sueño profundo. Cuando estamos en sueño profundo, no pensamos. No. ¿Sí? Entonces, estás desconectado. Entonces decía el maestro, bueno, entonces o se aplican en las técnicas o se pueden ir a dormir. Ahora, no hay que tomarlo literalmente, ¿no? Porque no hay que tomarlo literalmente, sí, pero ahorita lo exploramos, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? También a veces cuando uno está tan agobiado, a veces de verdad uno lo que hace es que se va a dormir y no quiere saber nada, ¿no? Y sí, a veces uno duerme y realmente deja de pensar. Pero a veces te lo llevas. Pero a veces te lo llevas y también podemos caer en una cuestión de una depresión, tal vez. Porque empezamos a dejar de ser funcionales en nuestra vida. Mejor yo sí, Ajá. a veces me fabrico mi buen sueño, ¿no? Sí, pero ahora, o sea, ¿por qué lo dice esto el maestro, no? O sea, lo que pasa, eso nos ayuda más o menos a pensar en la naturaleza de la mente, ¿sí? O sea, significa que la mente no mantiene las cosas fijas todo el tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros también estamos dormidos sin soñar, nosotros no sabemos quiénes somos. No sé si les ha pasado a veces que se despiertan y como que tardan o sea, ya hablamos de la velocidad de la mente, ¿no? Y a veces tardamos un poquito en agarrar el hilo de quién soy, dónde estoy, ¿no? Y empezamos a construir toda nuestra identidad, todo nuestro mundo y nuestra realidad. Pero es algo así muy rápido. Sí, no sé si les ha pasado alguna vez esa sensación. Y es que es así, o sea, cuando despiertas pensando que es un día y es otro. Exacto, o sea, entonces yo creo que la lección está ahí, en la naturaleza de la mente, ¿no? Y entonces también pensar en eso, o sea, que los pensamientos van a estar surgiendo cuando están condiciones, y cuando no están las condiciones, no está. Por ejemplo, cuando estamos en sueño profundo, no tenemos atención, no está el estado mental de la atención. Entonces la atención es un factor importante para esta cuestión de los pensamientos. Mi papá una vez se despertó y lo ve mi mamá y en la pierna vio que le colgaba un hilito. Dice, ¿qué traes ahí? Y cuando le jala el hilito, era una aguja, ¿no? Ensartada en un hilo y la tenía completamente adentro de su pierna, ¿sí? ¡Ay! ¿No?
Pues se durmió, en la cama se durmió y en algún momento ¿por qué no le dolió? ¿Por qué no se despertó? O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, hace poquito me tocó ver a mi hija, luego está dormidita, ¿no? O en el coche así, y de repente un bache o algo y ¡pah! Se pegan y ni se inmutan, ¿no? Estamos dormidos y... Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay atención. O sea, hay condiciones. Ajá. Entonces la mente es importante, yo creo que la lección está ahí, en que aprendamos a ver que la mente y los pensamientos no son cosas fijas, sino son fenómenos y situaciones que están surgiendo en base a condiciones. O sea, porque está esta condición, está este pensamiento. Entonces, lo primero que podemos hacer es empezar a tener una idea clara de lo que son nuestras experiencias respecto a los pensamientos. Ajá. Si tenemos un pensamiento, un recuerdo que nos está agobiando, primero identifiquemos que eso está ahí porque hay condiciones. Y que si no están esas condiciones, es lo que habíamos hablado, nosotros podemos impactar dos condiciones en los pensamientos: los objetos o nuestras reacciones mentales. En el momento que nosotros tiramos una de esas, toda nuestra experiencia va a cambiar. A lo mejor el objeto del pensamiento va a quedar, pero ya nuestra reacción ya es diferente. Ajá. Y si nuestra reacción ya es diferente y es una reacción hábil y positiva, entonces estamos también en el preámbulo de un aprendizaje. Ajá. Estamos aprendiendo a reaccionar hábilmente a las situaciones que se nos presentan. Muchas de ellas que sabemos nosotros que no tenemos nosotros influencia o control. Entonces eso también es el aprendizaje. Empezamos a aprender qué cosas no podemos controlar, qué cosas no podemos cambiar, pero empezamos a aprender a reaccionar a ellas de una manera hábil. Ajá. Pero realmente nosotros, como tú dices, sí tendríamos todo el control, ¿no? Exactamente, esa es la idea. La idea es hacernos nosotros maestros del el curso de los pensamientos. Porque O sea, que ahorita nosotros tengamos ese decía control. Betty, por ejemplo, a lo mejor yo diría, bueno, también hablar con una amiga, pero si la amiga, ella, empieza a decirme, yo me engancho, o sea, a mí no me va a afectar, pero no se va a desenganchar porque está inmersa en el mismo rollo, ¿no? Quizás es un beneficio soltar, pero finalmente te estás retroalimentando. Más bien es cambiarte de panorama, ¿no? Sí, ya habíamos visto, o sea, nosotros cuando tenemos un estado mental insano, o sea, identificamos una de las tres raíces. Ajá. Nosotros ya sabemos a priori que si nosotros reaccionamos con el lenguaje o con el cuerpo, motivados por ese estado mental, sabemos que el resultado va a ser necesariamente negativo, o sea, de sufrimiento, de que nos va a meter en problemas. Cuando tenemos un problema, tenemos un estado mental de aversión, de ignorancia, y nosotros reaccionamos a ese estado mental, nos dejamos ir con ese estado mental, el efecto va a ser, la acción va a ser una acción negativa, insana, que nos va a traer una consecuencia. Entonces, por ejemplo, si tenemos un conflicto con una persona, y entonces surge a nosotros un estado mental de enojo, y nosotros motivados por ese enojo reaccionamos corporal o verbalmente, ya no tenemos el problema inicial, ahora tenemos el problema inicial y el problema de que respondimos la agresión, por ejemplo. Entonces ya tenemos dos problemas. Como en los carros, ¿no? Como en los carros, o sea, surge un conflicto o algo y entonces viene una agresión. Si nosotros reaccionamos a esa agresión motivados con una mente así, pues ya vamos a esperar también que eso pueda generar una serie. Entonces entramos en esa como efecto dominó y círculo de causa y efecto negativos, ¿no? Claro. Por eso es importante identificar estas raíces y detenernos. Es lo que habíamos dicho, como que el primer nivel o la primer cinta, ¿no?, de que vamos a pasar nosotros es aprender a identificar primero estos estados mentales insanos que son los que nos meten en problemas o simplemente lo que no nos permite estar felices, tranquilos. Y aprender a no reaccionar con esos estados mentales. O sea, eso va a ser el primer nivel que nosotros vamos a obtener con estos ejercicios que estamos haciendo de atención plena, con estos ejercicios que tenemos de cultura mental, del amor benevolente, para que cuando tenemos situaciones adversas, nos impacten menos, ¿no? O sea, la mente se hace más fuerte en estados mentales positivos y también se protege. Entonces, cuando vienen las situaciones adversas, nuestras reacciones empiezan a ser más chiquitas, negativas, o simplemente dejan de suceder porque tenemos una protección de la mente con los ejercicios de meditación que estamos haciendo. Entonces, esa es la idea. O sea, lo primero es reconocer el estado mental, conocer cómo están nuestras emociones, nuestra mente, identificar las raíces y abstenernos de hacer acciones verbales o del cuerpo con esas y motivadas por esos estados mentales. Cuando nosotros logramos eso, ya pasamos el primer nivel.
Ahora viene el segundo nivel, que es donde estamos ya un poco trabajando estas técnicas, que es el nivel mental. A lo mejor ya nos estamos absteniendo de reaccionar físico o verbalmente, pero mentalmente todavía tenemos esa angustia, ese pensamiento, y no nos deja estar bien, nos tiene angustiados, ansiosos, enojados, tristes. Ajá. Entonces, para eso ya son estas técnicas. Vamos a empezar ahora a trabajar ya sobre la mente. Ajá. Ese es el dominio de estas técnicas. Ujú. Entonces, les voy a contar, por ejemplo, una historia. O sea, esta técnica de ir a la causa, de la causa, de la causa, también motiva a algo bueno en nuestra mente, que es la investigación. O sea, que investiguemos las cosas como son realmente, porque es lo que les decía, si tenemos también la ignorancia por ahí, nos va a estar distorsionando nuestra percepción de las cosas. Entonces hay una historia muy bonita que ponen los maestros para explicar este método, que es una fábula realmente, ¿no? Se supone que es una vida pasada del Buda, donde él nace como un león. Él está acumulando una serie de virtudes para que en algún momento él se convierta en un ser iluminado. Entonces, en esta vida él renace como león y está ahí en esa selva, en ese bosque, y por ahí en algún lugar también hay una liebre que está ahí en su casa, debajo de un árbol, una palmera, y esta liebre está envuelta en pensamientos insanos. Como está de ociosa, se pone a pensar, ¿y qué pasaría si en este momento se acabara el mundo? Se puso a pensar, ¿no? A ver, ¿no? Ahora que estamos con lo del fin del mundo y ciclos, ¿no? Entonces está la liebre y dice, ¿y qué pasaría si se acabara el mundo? ¿Qué sería de mí? Y entonces empieza a pensar en eso y se empieza a angustiar. Y en eso una de las ramas, pues ya seca del árbol, pues se rompe y cae al lado de él así, ¡pah! Y se hace un sonido tremendo, ¿no? Entonces la liebre, cuando oye el sonido, dice, ¡ah! El mundo se está acabando. Entonces grita y sale corriendo. Y luego cuando pasa por el grupo de liebres que la ven corriendo, ¡ay! Gritando, y le dicen, ¿qué pasa? Ah, es que el mundo se va a acabar. ¡Ah! Y entonces todas las liebres van corriendo atrás de ella. Entonces ya va todo un grupo de liebres. Y luego pasan frente a donde estaban los venados, y los venados, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, se está acabando el mundo. Y los venados, ¡ah! Y corren detrás de las liebres, ¿no? Y así pasa con los jabalíes, todos los animales del bosque, llegan a zonas más abiertas, ¿no? Los osos, los búfalos, todos, ¿no? Todos van corriendo, los tigres. Y entonces el león que estaba en su piedra, así, ¿no? De repente ve toda la manada de animales corriendo y se da cuenta que van directamente hacia un acantilado. Entonces dice, bueno, estos animales van encarrilados y van todos hacia su propia destrucción y su propia muerte, ¿no? Pues tengo que hacer algo, detenerlos, ¿no? Entonces se echa a correr el león, ¿no? Y se planta enfrente de ellos y les ruge, ¿no? ¿No? Sí, y entonces todos los animales así, ¿no? Sí, hasta adelante, pues. Y entonces les dice el león, dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué están todos corriendo de esa manera, no? Y le dicen los tigres, no, nosotros no sabemos, es que los búfalos venían corriendo y entonces el león va con los búfalos y les pregunta, ¿no? Que por qué, ¿qué pasa? Que por qué vienen así. No, nosotros no sabemos, dice, los osos, ¿no? Los jabalíes y, ¿no? Los venados. Y que va con los venados, no, es que nosotros no sabemos, es que las liebres. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué ustedes están corriendo? No, pues es que nosotros no sabemos, es que la liebre nos dijo. Y entonces va con la liebre esta que empezó todo el meollo del asunto, ¿no? Dice, ¿es verdad que tú estás diciendo que se va a acabar el mundo, no? Le dice. Dice, sí, yo lo vi con mis propios ojos, dice. Yo lo vi. Y dice el león, dice, bueno, ¿y dónde fue eso? Dice, allá donde yo vivía, ¿no? Dice, a ver, vamos a ver, ¿no? Y no, yo no voy a ir, qué miedo, dice. Y entonces el león le dice, bueno, pues te voy a llevar, y lo agarra la liebre, se le echa a la espalda y van hacia donde estaba y le dice a los animales que se esperen ahí, que él va a ir a investigar. Y entonces ya va donde está la liebre, se acercan y le dice, a ver, enséñame dónde fue. Y la liebre le dice, ahí, ¿no? Y no quería ir, ¿no? Y dice el león, dice, bueno, voy a ir a ver, ¿no? Entonces se acerca el león, ve donde estaba el nido de la liebre, ve evidentemente la huella de la liebre, ¿no? Voltea a ver el árbol, ve la rama que cayó, ¿no? Y entonces entiende que la liebre estaba ahí, cae la rama, y se asustó la liebre y empezó a correr, ¿no? Y entonces va y le pregunta, ¿estabas tú ahí sentado y se cayó la rama, te asustaste? Y dice, sí, dice, sí, ¿no? Dice, bueno, vamos.
y ya va con los animales, ¿no? Y les dice, bueno, no se está acabando el mundo, solamente fue una rama que se cayó, todos pueden regresar a su vida normal, ¿no? Y entonces el león hace una reflexión. Dice, en verdad, uno, con una idea que no es correcta, ¿sí?, puede ir hacia su propia destrucción, ¿no? O sea, ahora, esto es interesante porque si lo aplicamos a la técnica y a los pensamientos, tenemos una causa primaria. O sea, tenemos a la liebre, ¿no?, que fue la causa principal. Pero si se dan cuenta, esta sola liebre después se convirtió en un grupo de muchas liebres. Y esas liebres se convirtieron en un grupo de venados, ¿verdad?, hasta que se hizo todo un conglomerado de animales. Entonces, el león lo que detectó ya fue todo ese conglomerado de animales. Entonces, la idea en la técnica es que nosotros seamos como el león, que lo primero que contactamos es el fenómeno, lo más grande, como que lo que nos está impactando más fuerte, que generalmente va a ser el pensamiento a lo mejor más elaborado. Ajá. Entonces nosotros contactamos ese pensamiento elaborado y buscamos en nuestra experiencia inmediata qué pudo haber ocasionado eso. Y entonces el león empieza a hacer una investigación de la causa de la causa de la causa. Ajá. O sea, la lección de esto es que debido a nuestra mente y cómo a veces nuestra percepción como es fácil que sea engañada, ajá, tenemos que tener una actitud siempre objetiva de investigación hacia lo que nos está sucediendo, porque podemos estar reaccionando a partir o teniendo pensamientos a partir de situaciones que no son realmente como son. Entonces, es la importancia también de nosotros investigar en ese sentido, con esa actitud, es que nosotros deberíamos de hacer ese análisis de causas y de condiciones. Ajá. Tratar de llegar a la causa primaria para que entendamos. Cuando el león llegó y vio y le explicó a la liebre, es que tú estabas aquí y te cayó la rama. Entonces en ese momento la liebre dijo, ah, sí. Y en ese momento en el que la liebre entiende, que cuando le explica al león, desaparece toda angustia y todo temor en la liebre. Y por ende en todos los demás animales. Ajá. Entonces, por eso esta es la idea o el símil de apaciguar la causa de la causa, la fuente primaria de los pensamientos. La agitación. De la agitación. Sí, la agitación también es un estado mental que tiene la característica de no poder enfocar la mente en el objeto. O sea, nosotros estamos enfocados en algo, a lo mejor estamos en una tarea y nos damos cuenta que no nos podemos concentrar, que si estoy cocinando algo, ya hasta me corté porque no estoy poniendo atención, ya me quemé, ya, ¿no? O estoy con una persona hablando y digo, ¿qué me dijiste? O sea, que no estoy poniendo atención, o sea, que la mente tiene la incapacidad de enfocarse en el objeto. Ajá. Y entonces cuando hago un alto y pongo atención y veo la mente, pues veo toda esta manada de animales, ¿no? Sí. Entonces vemos eso sería como la agitación mental. La característica es se manifiesta como la imposibilidad de concentrar la mente en el objeto. O sea, así es como podemos identificar. Lo que tengo yo es agitación. Ahora dicen que mente dispersa. Ujú. Sí, la mente está dispersa porque va de un objeto a otro. O sea, de repente va un pensamiento y luego va otro y no se enfoca en uno solo. Ujú. Entonces, esta es la aplicación de esta técnica, ¿no? O sea, la podemos hacer así directamente. A veces podemos contactar la causa y sobre la causa podemos aplicar también de repente, ya contacté la fuente de este pensamiento. Entonces puedo cambiar mi actitud hacia ella. Ajá. O sea, puedo usar la técnica de sustitución, ¿sí? O sea, tengo esta situación que fue lo que originó todo esto y me puedo decir, y si en lugar de tomar esta situación como algo negativo, lo tomo como una oportunidad de aprender a ser más paciente, más compasivo, más tolerante, ¿sí? De ser más habilidoso en mi reacción. Ajá. O sea, podemos hacer también una combinación de las técnicas. Claro. Ujú. Entonces, esa sería la técnica del análisis de causas. Yo creo que lo más fácil para recordar esta técnica sería la historia de la liebre y el león, ¿no? Yo creo que uno puede fácilmente llevarlo hacia su experiencia y decir, no es que tengo que investigar de dónde viene esta angustia que tengo. Entonces empezamos a investigar y ya cada vez que empezamos a hacernos preguntas y vamos con esta actitud de investigación de llegar a la causa y apaciguarla, ¿sí? Ya estamos cortando otra vez la inercia de los pensamientos que nos distraen. Ya estamos cortando la inercia de estos pensamientos. Ajá.
Entonces ya estamos ahí nosotros ayudándonos. Y luego la quinta técnica, la última, le vamos a llamar la de, le podemos decir la de la fuerza bruta o la de la voluntad, la que Ah, les la guste voluntad, más. ¿no? Sí. Ajá, la que les guste más. Así es. Ah, dice en el discurso, ¿no? O sea, cuando tenemos estos pensamientos que están derivados de la codicia, del odio, de la ignorancia, ¿no? Entonces dice que uno lo que debería hacer es, con los dientes firmemente apretados, con la lengua presionando el paladar superior, debería golpear, aplastar, oprimir la mente con la mente. Aplastando, oprimiendo la mente con la mente, esos malos pensamientos insanos asociados con deseo o a codicia, odio e ignorancia, se abandonan, perecen. Abandonando estos, la mente se estabiliza internamente, se aquieta, se unifica, se concentra. Y luego nos da la imagen o el símil, que es lo que nosotros, si nosotros entendemos la metáfora o el símil, entendemos la técnica, ¿no? Y nos dice, así como si un hombre fuerte fuera y aplastara, oprimiera, agarrara a un hombre débil por la cabeza o por el cuello o por los hombros y lo golpeara, de la misma forma, cuando uno dirige la atención al apaciguamiento de la fuente de esos pensamientos, todavía en ese, pues se va a tranquilizar, se va a apaciguar la mente, ¿no? O sea, nos está diciendo, la imagen es como un hombre fuerte que llega, ¿no? Ese hombre fuerte, ¿quién es? Es nuestra voluntad, es nuestro libre albedrío, es nuestra determinación, que llega con el hombre débil, que es ¿quién? El pensamiento que nos distrae. ¿Por qué es débil? Porque está solamente existiendo en base a condiciones. Y la idea también es que nosotros aprendamos a apoderarnos. ¿Se acuerdan cuando vimos el esquema donde nosotros podíamos aplicar el libre albedrío? En este esquema de cuando vienen las sensaciones de las experiencias, y entonces esas sensaciones van a producir en nosotros un deseo. ¿Un deseo de qué? De rechazar la sensación desagradable o de mantener, de querer apegarnos y mantener en nuestra experiencia las sensaciones agradables. Y a partir de eso, ¿no? Tenemos esa condición externa o interna que está acompañada de una sensación de agradable o desagradable, y luego eso va a determinar una conducta en nosotros. Entonces esa conducta pues va a estar determinada por nuestra reacción, y nosotros lo que hablamos es que esa reacción es el único lugar en nuestra experiencia mental donde podemos aplicar el libre albedrío. O sea, ahí es donde nosotros aplicamos la fuerza de la voluntad. Entonces esa voluntad, esa fuerza de la voluntad va a ser ese hombre fuerte que viene, y que agarra por la cabeza o por el cuello, dice al hombre débil, que va a ser el pensamiento que nos está perturbando, ¿no? Y lo agarra y lo voltea de cabeza y lo obliga, lo doblega, ¿no? Entonces esta técnica ya es así como que la fuerza bruta, o sea, sí es sí, o sea, ya es el ejercicio pleno y completo de nuestra voluntad, de decir, o sea, la psicología budista dice que los estados mentales sanos e insanos son estados mentales de elección. O sea, también habla de que podemos tener experiencias de sensaciones del cuerpo, o de la mente, que son resultados de acciones pasadas, ¿no? Pero ¿cómo reaccionamos a ellas? Eso es nuestro libre albedrío. Y eso está determinado por nuestra elección. O sea, es nuestra elección cómo reaccionamos a las cosas, ¿no? Entonces, esta última técnica pues es el ejercicio de eso. O sea, ahora hay que recordar que aquí es un discurso que son técnicas que le está dando el Buda a meditadores, ¿no? O sea, es gente que está dedicada de lleno a la práctica de ciertas meditaciones que lo que buscan es la tranquilidad y la paz mental. Pero también se pueden aplicar a nuestras experiencias cotidianas sin ningún problema. Va a tener el mismo efecto. Obviamente, en consecuencia de cuánto nosotros le ponemos empeño, cuánto lo hacemos de todo esto un hábito. Esto de que les decía que en lugar de usarlos como salvavidas, como salvaguardas así de sentido común, los convertamos en verdaderas herramientas y técnicas, ¿no? En base a que nosotros obtengamos maestría en estas técnicas,
Entonces nosotros podemos hacer el ejercicio de aplicarlas realmente y apaciguar a los pensamientos, ¿no? Entonces, pues esto es así, literalmente. O sea, lo que pasa es que en la meditación se dice que uno tiene la boca cerrada, pero se aconseja que la mandíbula está floja, ¿no? Cerramos, nada más los labios tocan y los dientes están sueltos también, y la lengua simplemente se recarga, ¿no?, en el paladar o en la parte anterior de los dientes, ¿no? Pero si está el pensamiento que persiste, ¿no? Entonces dice el Buda, pues entonces se aprietan los dientes, se aprieta la lengua contra el paladar, y uno simplemente le dice, quítate. ¿Sí? O sea, y eso es algo que yo les comentaba que la primera técnica, que era la de sustitución, y la quinta eran como las más extremas, como las más radicales. Ajá. Porque deliberadamente agarrar y cambiar el objeto a nuestra voluntad, o simplemente por nuestra voluntad remover el pensamiento, o sea, es radical realmente. No es así, no puede ser a lo mejor lo más sencillo, ¿no? Pues es lo mejor. Pero o sea, eventualmente yo pienso que va a ser lo que más nos va a dar fuerza, lo que más nos va a dar poder. Entonces yo pienso que a lo mejor en realidad lo primero que debería de hacer uno es intentar o sea, empezar a ejercitar la voluntad de la mente, y utilizar la primera o la última como la primera, ¿no? Para ver que tanto, que no perdamos las oportunidades cuando nos está agobiando algo, pues que no perdamos la oportunidad de utilizar esa experiencia, esa oportunidad, para desarrollarnos y crecer nuestra voluntad, nuestro libre albedrío mental de elegir nuestra reacción a las cosas, a la realidad. Entonces, ya si no nos funciona, pues vamos a a otra técnica más gradual, pero son oportunidades que tenemos muy valiosas para que empecemos a hacer el ejercicio de nuestra voluntad. Es como cerrarle la puerta. Sí, Ya es decir, les ya, damos, no te te quiero, ¡pa! gastaste. ¿No? Esa es la actitud mental. Y la imagen puede funcionar. O sea, podemos nosotros identificarnos con esa persona fuerte que llega y te dice, jaja, tú me haces los mandados y te doblego, ¿no? O sea, de realmente llevarlo, cada quien lo puede llevar a visualizarlo, a interiorizarlo como uno lo quiera ver, ¿no? O sentir, y hacer esa imagen en la mente de decir, viene este recuerdo que ya no queremos, decir, ya no te quiero y te saco a voluntad, ¿sí? Disfruto hoy Sí, esto que tengo. sí, y te empujo, te saco de mi experiencia, ajá, y ser consciente de ese momento, porque a lo mejor en ese momento nos vamos a liberar de eso, en el ejercicio de la voluntad, pero como les decía, esto es como la fuerza bruta en la mente, y a veces la fuerza bruta no podemos aplicarla por lapsos muy largos, porque nos va a cansar, ¿no? Vamos a terminar con un dolor de cabeza, ¿no? Pero lo que nos conviene es que cuando lo aplicamos, nos damos cuenta de que podemos hacerlo, o sea, que la mente realmente tiene ese poder de imponerse, y eso nos va dando seguridad. Ya sabemos que a lo mejor eso no lo vamos a poder estar aplicando todo el día si lo llevamos a la cuestión de la vida cotidiana, pero a veces de momento, si nos surge ya salir de ese momento, vemos que ya estamos muy metidos y muy inmersos, nos puede servir como de primer paso, ¿no? Decir, ya le corto aquí y vivo ese momento en el que soy libre de ese pensamiento. A lo mejor va a durar un instante ese ejercicio de la voluntad, pero soy consciente de ello. Y ser consciente de ese poder de la mente ya me empieza a mover mi percepción de mí mismo y de cómo puedo yo impactar mi experiencia de la realidad. Entonces, vivir ese momento en el que a lo mejor duró unos instantes, unos segundos, pero me doy cuenta que pude remover eso. Y a veces cuando uno hace consciente eso, en la psicología budista se llama que a veces eso tiene como un resultado algo que se llama regocijo. En la lengua pali se llama piti. Piti no sé si alguna vez ustedes han escuchado o han visto tal vez una escena, una melodía muy bella, algo que realmente los conmueve y hace que se les ponga la piel chinita, pero con una sensación agradable, ¿no? Sí. Ese es un regocijo, se llama piti. En la psicología budista ese estado mental puede estar asociado con raíces insanas, como con el apego. A veces algo que nos gusta mucho, nos apegamos y nos viene esa sensación, o también puede venir con sensaciones, con estados mentales sanos. Por ejemplo, la renuncia o el soltar, no aferrarnos, el no apego a los estados mentales insanos, por ejemplo, puede traer como consecuencia este estado mental de regocijo en la mente. Es como si agarraras una foto y con la pena.
Sí. Y dices, adiós, Sí. porque aquí ya Y, no estoy exacto, y la imagen es de liberación. Y la imagen es de liberación. Sí, y es un segundo, Y cuando pero me ya. libero, ¿qué se siente cuando uno se libera de algo? Descanso, alivio. Es un descanso, pero es un descanso que le da a uno un Paz. alivio, paz, pero a veces hasta da ese como que, Felicidad. felicidad. Ajá. Entonces, cuando nosotros nos liberamos de eso, con el ejercicio de la voluntad, a veces vienen este tipo de sensaciones y de experiencias. Ese tipo de experiencias es bueno que nosotros seamos conscientes de ellas. ¿Sí? Es lo que hablábamos también en los esfuerzos mentales. Tenemos un esfuerzo, teníamos 4, ¿no? ¿Se acuerdan? El que era el esfuerzo de prevenir que los estados mentales que no han surgido en nosotros, insanos, no surjan. O sea, prevenimos. O el segundo esfuerzo mental es que cuando ya surgió un pensamiento insano, algo que me está molestando, hago el esfuerzo para quitarlo, removerlo, que son, por ejemplo, estas técnicas. Y luego viene el aspecto positivo de los esfuerzos. Hago el esfuerzo positivo por tener en mi mente estados mentales sanos que no tengo, como esto de la cultura mental de la benevolencia, del perdón, de la generosidad. O sea, lo que no está en mí, hago que surja. Y el cuarto esfuerzo mental es lo que ya surgió en mí, lo potencializo. Entonces nosotros, cada vez que nosotros somos conscientes, por ejemplo, de este esfuerzo, de esta fuerza de voluntad de remover, por ejemplo, el pensamiento, cuando nosotros lo hacemos consciente con atención y lo vivimos pleno, estamos usando el cuarto esfuerzo. Y entonces esa fuerza de voluntad se va a nutrir y se va a empezar a desarrollar, a crecer. Entonces, cada oportunidad que nosotros tenemos con eso, vamos nosotros fortaleciendo nuestra voluntad mental también. Entonces, esa es la última técnica del apaciguamiento de los Cuando pensamientos. haces, por ejemplo, esa del amor benevolente, que a lo mejor en momentos no lo hace uno tan grande, sí estás de veras en shake total, o sea, uno empieza a sentir como te empiezas así como engendrar en pantera, desfigurado y todo, pero es así, y empiezas con esto y de verdad empiezas a sentir como gelatina. Sí. Ahora, yo les voy a compartir algo. A veces en los retiros en el monasterio se hacen retiros de meditación en atención, o a veces se hacen retiros nada más en esta práctica de amor benevolente. Entonces nosotros en la vida cotidiana vamos